Buenos días, Dios le llene con gozo y paz. Vamos a aprender la palabra de Dios. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Tú eres el pastor de este lugar. Pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos des espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, del único Dios verdadero y de Jesucristo, su único Hijo, a quien tú has enviado. Pedimos en el nombre de Jesús que hoy abras nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, nuestro corazón para entender. Señor, pedimos que nos alumbres el entendimiento para que podamos comprender lo que dice la palabra y ponerlo por obra, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que la palabra haya cabida en nuestro corazón. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que toda ceguera espiritual, ahora en el nombre de Jesús yo ordeno que toda ceguera espiritual es quebrantada, es rota y es quitada de su vida. Yo ordeno en el nombre de Jesús que toda sordera espiritual, toda dureza de corazón y todo engaño de las tinieblas es deshecho, es quitado de su vida en el nombre de Jesús. Y declaro que usted es buena tierra. Declaro que esta palabra usted la recibe en su corazón, el Espíritu Santo le da testimonio de esta palabra, usted la retiene. Declaro que usted, aunque le vengan aflicciones, usted permanece en la palabra. Aunque lo critiquen o lo juzguen o le hablen mal, usted permanece en la palabra. Usted es buen terreno, el terreno que da fruto al 100%, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé tú dando testimonio de la palabra, en el nombre de Jesús. Por favor, diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Diga, Espíritu Santo, enséñeme. En el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús, todo prejuicio o toda mala enseñanza que yo pueda tener sobre este tema, hoy se acaba. Espíritu Santo, le doy libertad para que me hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Vamos a hablar de dinero, de plata, vamos a hablar de los diezmos, de por qué se diezma, de por qué se ofrenda. Es claro, vamos a hablar lo que dice la Biblia. Entonces, quiero aclarar una cosa. En mi humilde opinión, no existe evangelio de la prosperidad. Tampoco existe evangelio de la sanidad. Existe el evangelio. El evangelio son buenas nuevas de victoria. Ese es el evangelio, buenas nuevas de victoria. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza. En Joel 2.8 dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios creó el cielo, el sol, la luna y las estrellas. O sea, Dios es el dueño total, es el dueño. Y la Biblia dice en Apocalipsis que en el cielo las calles son de oro, que las puertas son perlas. Una perla negra es rara encontrarlo, pero es muy cara cuando se encuentra. Y las puertas son de perlas. Entonces, Dios nunca ha sido pobre y tiene de sobreabundancia. Podemos reunir todo el oro del mundo, todas las esmeraldas, todo el dinero que hay en el mundo, y eso es muy poquito con relación a la fortuna de Dios. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, Dios no hizo al hombre ni para que fuera pobre, ni para que estuviera debiendo, ni para que fuera escaso, ni para que andara con ropa rota, o sea, rota de pobreza, ni para que estuviera debiendo. Pero Dios nunca se enferma de ningún tipo de enfermedad. Dios no sufre de la próstata, ni sufre cólicos menstruales. Dios no sufre de Alzheimer, ni Parkinson. Y Dios hizo al hombre para que nunca esté enfermo. Y Dios es vida. Zoe, Él tiene Zoe. Zoe es la palabra para vida, que quiere decir vida extremadamente abundante. Vida generosamente abundante. Ese es Dios. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo al hombre para que fuera con una vida eterna. Vida eterna. Pero ¿de qué sirve tener vida eterna si está enfermo? ¿De qué sirve tener una larga vida si está enfermo? Pues la Biblia declara que Dios hizo al hombre para que nunca se enferme. ¿De qué sirve tener una larga vida y estar sano y no tener plata? Pues la Biblia declara que Dios hizo al hombre para que tuviera larga vida, estuviera sano y con plata. Todo el problema, le voy a animar a usted que está viendo esto, anímese a escuchar toda la enseñanza, porque esta enseñanza le va a quitar muchas trabas y le va a hacer entender muchas cosas.
todo lo que tiene que ver con la Biblia siempre tiene que ver con la carne y con el espíritu. El espíritu da vida y la carne da muerte. El espíritu Santo de Dios siempre va a querer que usted esté sano, que tenga plata y que viva bien. El espíritu del diablo va a querer que usted esté enfermo, que esté sin plata y que le vaya mal. Entonces, Dios va a usar lo que está escrito en la Biblia para que usted pueda leer en la Biblia, que es la palabra de Dios, que hay abundancia, que hay vida, que Jesús se llevó las enfermedades, pero también Jesús se llevó la pobreza. De tal manera que la Biblia dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ese y que tenga salud quiere decir que las cosas no incluyen salud. Entonces, ¿en qué quiere Dios que seamos prosperados? En ropa, en comida, en dinero. Entonces, por favor, mire lo que dice la Biblia. Lo primero que vamos a hacer es leer lo que dice la Biblia. Recuerde esto. El problema de las iglesias de que no se debe diezmar, sí se debe diezmar, es un problema entre el alma y el espíritu. El alma quiere negar las cosas que están en la Biblia y el espíritu quiere hacer las cosas que dice la Biblia. Muchos dicen el diezmo es del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar hoy todo eso. Les voy a pedir que por favor tengan algo de paciencia, pero esta clase va a resolver sus dudas. La Biblia dice en Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El libro de la ley de Dios, como usted bien sabe, es la palabra de Dios. Leer claramente quiere decir no leer de corrido, no comerse letras, no comerse palabras. Entonces usted lee, para que usted entienda, simplemente lea en voz alta. Cuando encuentre una coma, haga un descanso de 4 segundos. Cuando encuentre un punto, haga un descanso de 4 segundos. Un punto y coma es un descanso de 3 segundos. 2 puntos es un descanso de 2 segundos. Lea claramente. El hecho de que usted lea claramente le permite ponerle el sentido. Ponerle el sentido no es interpretar. Ponerle el sentido no es interpretar. Ponerle el sentido no es interpretar. Muchas personas interpretan la Biblia y eso es del alma. Ponerle el sentido es entender lo que dice la Biblia sin cambiar lo que dice ahí. Entonces, la Biblia dice, por sus frutos los conocen. ¿Qué es ponerle sentido? Pongamos un ejemplo. Cualquier ejemplo es válido si no rompe el orden de la escritura. Por sus frutos se conocen. Mateo 7, 16, 17. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? A lo colombiano, ¿se recogen mangos de los aguacates? La respuesta es no. Entonces, si usted ve un árbol de mangos, pues usted a ese árbol de mangos no va a buscar aguacates. ¿Cómo sabe usted que ese árbol es de mangos? Porque usted ve los mangos. Y ese árbol de mangos, Dios lo diseñó para que dé mangos, siempre. Eso quiere decir que usted puede decir, ese árbol es de mangos. Usted ve. Entonces, ahí estoy colocándole el sentido, no estoy interpretando. Un ejemplo de interpretación. Daniel tiene un ayuno de 21 días y se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, desde el primer día que clamaste, tu voz fue oída. Y vine yo del cielo, pero he aquí el príncipe de Persia. Está hablando de un demonio que ejerce autoridad sobre Persia. Se me opuso y me impidió venir. Yo llamé a Miguel y Miguel quedó guerreando con el príncipe de Persia. Y pude yo pasar. Ese ángel le está contando a Daniel que la causa de la demora fue que un príncipe, un diablo, una opresión, una potestad satánica impedía venir las oraciones, la respuesta a la oración. Interpretar es decir, hay guerra espiritual. Eso es carreta. Daniel, según Juan 8:34, todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Según Juan 8:44, todos los hombres nacemos siendo hijos del diablo. Entonces Daniel tenía un corazón de pecado, era hijo del diablo. Por su dominio propio, por su propio dominio propio, él se alejó de pecado. Por su propio dominio propio, eligió consagrarse a Dios
y por su propio dominio propio eligió orar 3 veces al día y por su propio dominio propio eligió santificarse. Es decir, él tenía una lucha para vencer la carne, pero él vencía la carne. ¿Es claro? Entonces, ¿el diablo tiene derecho a impedir la respuesta de las oraciones de Daniel? Sí. ¿Por qué? Porque Dios hizo a Adán en el reino de los cielos. Tenía cuerpo en la tierra, pero en el espíritu estaba con él. Cuando Adán peca, cae del tercer cielo, cae del segundo cielo, cae del primer cielo y queda en la tierra. El diablo toma posesión del segundo y tercer cielo. Es decir, el hombre está aquí, cuando el hombre ora, las oraciones tienen obstrucción, tienen estorbo. Para las personas que no han nacido de Dios, para las personas que no han confesado a Jesús como Señor y Salvador, hay oposición. Cuando la persona nace de nuevo, Dios le da un nuevo espíritu a la persona. Entonces lo saca del mundo terrenal y en el espíritu lo pone juntamente con Cristo en los lugares celestiales. La obra de Jesús nos restituye a la posición que tenía Adán. ¿Es claro? Entonces, después de eso el diablo queda bajo los pies de Jesús. El diablo queda bajo sus pies. Usted puede hollar serpientes y escorpiones. Sería absolutamente tonto pensar que Dios le restaura a usted la autoridad en el espíritu para que sea pobre. La Biblia declara que el diablo viene a robar, matar y destruir. El que roba la salud es el diablo, el que roba el derecho al dinero es el diablo. Entonces, ahí mostramos en Daniel que la persona que interpreta lee así: hay guerra espiritual. Pero pongámosle sentido. Daniel no puede pelear contra el diablo porque no tiene autoridad espiritual. Como un hijo de Dios de hoy, sí tiene. Entonces Daniel está diciendo: Dios, por favor, te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico. Ojo, Daniel es del Antiguo Testamento. Muchos cristianos, la mayoría de cristianos viven en el Antiguo Testamento. Salúdese con alguien. Dios le bendiga. Eso es una evidencia de que la mayoría de cristianos viven en el Antiguo Testamento. Cuando usted dice Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, ¿quién está bendiciendo? Dios. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se decía Dios le bendiga? Porque el hombre Adán, al pecar, le entregó la autoridad que Dios le dio al diablo. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo es el diablo. Entonces, el diablo es el que maneja las finanzas, destruye la salud y roba. Así funciona. Entonces, como Dios necesitaba bendecir a su pueblo, porque Abraham creyó, entonces Dios le da una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La bendición sacerdotal. Números 4:6. Que el Señor te bendiga. Escúcheme, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor, eso es, que Dios lo proteja. Que Dios lo defienda. Que Dios le dé salud. Que Dios le dé plata. Que Dios lo bendiga. Cuando usted dice que Dios le bendiga, es evidencia de que no tiene claro quién es usted en Jesús. Es evidencia que no tiene claro el poder que tiene. Y como no tiene claro el poder que tiene, sufre necesidades, sufre escasez, sufre pobreza, sufre hambre. No porque sea la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que un buen árbol no da buenos frutos. Dios es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Sería muy tonto que un Dios tan bueno permita la enfermedad. Dios no permite la enfermedad, ni la caries, ni la diarrea, ni el Alzheimer, ni el Parkinson, ni la demencia senil, ni ningún tipo de enfermedad en ninguna de sus variedades. Dios no permite la pobreza, porque eso es como un aguacate saliendo de un árbol de mangos. Ahí estoy colocándole el sentido a la Biblia, no estoy interpretando. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia con relación al diezmo, al tema que vamos a tratar? Lo primero que usted, o sí, necesita entender es esto. Siempre han habido personas que se mueven por el espíritu y se mueven por el alma. Las personas del alma pelean con las personas del espíritu. Eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y eso va a ser así. ¿Cómo sabemos si el pastor A, que dice que no hay que diezmar,
que los diezmos son del Antiguo Testamento está en lo correcto? ¿O cómo sabemos si el pastor B, que dice que el diezmo es vigente y que hoy hay que diezmar, está en lo correcto? ¿Cómo nosotros podemos saber quién tiene la razón? La razón no la tiene el pastor A ni el pastor B, la razón la tiene la Biblia. La Biblia claramente nos da los parámetros para que nosotros podamos conocer la palabra de Dios. Por favor, usted no defienda al pastor A o B o C que dice que no hay que diezmar, pero tampoco defienda al pastor C, E o F que dice que sí hay que diezmar. Vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo hacen el pueblo de Dios? ¿Cómo hacen los cristianos? Inclusive los católicos. ¿Cómo hacen los que creen en el Dios que hizo los cielos y la tierra para saber qué creer o qué no creer? Muy fácil, está en la Biblia. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, quiere decir que lo que Dios dijo en la Biblia es verdad. La Biblia dice en Números 19:23, Dios no es hombre para mentir. Está diciendo que los hombres mienten, que Dios no miente. Entonces, este es el parámetro para conocer si el pastor A está en lo correcto y no hay que diezmar, porque es del Antiguo Testamento. O este es el parámetro que el pastor B dice que hay que diezmar y está en lo correcto porque está en la Biblia. Entonces, el parámetro no crea lo que dice el pastor A, no crea lo que dice el pastor B, porque la Biblia dice, así dice Dios, Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchas personas hablan de pactos, eso es carreta, eso es cuento. Cuando usted nace de nuevo, entró en el pacto supremo de la salvación, de la victoria, y fue restituido a la posición de Adán. No es que usted tenga que guerrear con el diablo, es que usted tiene que aprender a cómo recibir. Entonces, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la norma para que usted pueda saber si lo que está enseñando el pastor es verdad o es carreta? Si el pastor es un ladrón o es un pícaro, si el pastor quiere quitarle su plata o es lo correcto, o hay que dársela a Dios. La norma para saber si algo es bíblico y es correcto, la vamos a colocar hoy. Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Quiere decir que si hay un mandato en la Biblia de diezmar y solo está una vez, no es como muy confiable. Aquí dice que debe estar 2 o 3 veces. Si está 2 veces es para hacerlo. Si está 3 veces, indudablemente diezmarás. Si está 4, 5, 6 veces, eso es hágalo. Eso es hágalo. Entonces, por favor tomemos en cuenta, primera cita. Anoten las citas y escríbale 1 para saber cuál. Si aquí dice por boca de 2 o 3 testigos, el parámetro en el cual la iglesia se fundamenta para saber si algo es verdad, tiene que estar 2 o 3 veces. Entonces, ¿por qué los cristianos oramos? Porque está más de 3 veces en la Biblia que debemos orar. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque está más de 3 veces en la Biblia que debemos leer la Biblia. ¿Por qué debemos ayunar? Porque está más de 3 veces en la Biblia que debemos ayunar. ¿Por qué nos congregamos? Porque está más de 3 veces en la Biblia que nos debemos congregar. Ahora, ¿por qué diezmamos? Vamos a mirar la Biblia. Aquí se en boca de 2 o 3 testigos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si este verso es un mandato de Dios con obligación, este mandato debe estar en otro versículo. El siguiente versículo donde está el mismo mandato, Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí está diciendo que por boca de 2 o 3 testigos. Está diciendo lo mismo que en el verso anterior. El verso anterior dice, para que sea doctrina tiene que estar en 2 o 3. Aquí está diciendo, en un capítulo diferente, en un verso diferente, tiene que estar en 2 o 3. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar el Nuevo Testamento. Si está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es mandato de Dios y no importa lo que diga el pastor A, que dice que no hay que diezmar, o lo que diga el pastor B, es lo que diga la Biblia. Llevamos 2 citas en el Antiguo Testamento que dice que debemos tener 2 o 3 testigos,
Para que eso sea válido, debemos encontrar ese mismo tipo de mandato en el Nuevo Testamento. Prosigamos. Mateo 18:16. Mateo 18:16. Dice así la Biblia. Este es Jesús hablando. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Llevamos 2 versos en el Antiguo Testamento y un verso en el Nuevo Testamento. El mandato es, si está escrito 2 veces o 3, si está escrito una vez, pues bueno, chévere si lo hace. Si está escrito 2 veces, pues mejor que lo haga. Si está 3 veces, hay que hacerlo. Gústele o no le guste, porque es mandato de Dios. Obviamente después entra el tema de la gracia y que no hay que hacer nada porque Jesús lo hizo, pero aquí estamos hablando de lo que está escrito. ¿Es claro? Aquí dice que Jesús dijo que en boca de 2 o 3 testigos. Entonces llevamos 3 testigos. ¿Cuántos llevamos? 3 testigos. Vamos a buscar un cuarto testigo en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 13:1. Estamos colocando fundamento para saber si hay que diezmar o no hay que diezmar. 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces llevamos 4 citas. ¿Estamos de acuerdo? 2 en el Antiguo y 2 en el Nuevo. Con solo eso estamos diciendo que lo que sea, ojo, hoy estamos hablando del diezmo, del dinero, de la ofrenda. Pero esta norma es para todo. Si en el Antiguo Testamento manda orar 2 veces o 3 veces, pues hay que orar. Pero si está en el Nuevo Testamento, pues hay que orar. Es así de fácil. Si en el Antiguo Testamento está ayunar 2 o 3 veces, pues hay que ayunar. Pero si en el Nuevo Testamento está, pues hay que hacerlo. Eso es palabra de Dios. Punto. Eso no es si me parece, si no me parece, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. Otra cita más. Tito 5:19. Ya te doy la palabra. Tito 5:19. Tito, perdón, me equivoqué. No es Tito, es Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5:19. Dice así: contra un anciano no admitirás acusación sino con 2 o 3 testigos. Está diciendo lo mismo. O sea, se necesitan 2 o 3 testigos. La iglesia, la gente de la iglesia que es inspirada por el Espíritu Santo, que es llena del Espíritu Santo, que está metida con Dios, entendió eso. ¿Qué entendió? Que para que algo sea doctrina de obligatorio cumplimiento, o sea, un mandato, o sea, hay que hacerlo, punto. ¿Sí es claro? Un mandato, por ejemplo, la mujer no se niega al marido, o el marido no se niega a la mujer, para evitar ser tentados por el diablo. Eso está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Una vez conocí un pastor que ya tenía como 62, 33 años, y no entiendo por qué. Él me contó que él y su mujer habían hecho un pacto. Ya estamos viejitos, eso después de 60 años, a uno qué ganas le dan de estar con la mujer. Y tal vez a la mujer, yo no soy mujer, no sé lo que puede pasar en el cuerpo de una mujer, pero soy hombre. Y pues yo pienso diferente. Y la Biblia dice que no se niegue. Tuve una ovejita de 86 años. Y le hice esta pregunta. ¿Por qué le hice esta pregunta? Porque yo lo veía con una novia de 65 y después con una novia de 70. Yo lo vi, nadie me contó. Y le dije, Juaco, ¿por qué tiene novia? Perdóneme la pregunta, no quiero herirlo ni quiero ofenderlo. Usted como hombre todavía le dan ganitas y todavía se acuesta con su mujer a hacer lo que hacen los hombres con las mujeres. Y dijo, pues, ahí tratamos, mijito, ahí le hacemos. Pero yo no me guío por eso. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que tenía 100 años, que le iba a dar un hijo con la mujer de 90. Y para que
como mínimo esté la semillita, pues el hombre tiene que estar con sus completas funciones. O sea, según la Biblia, un hombre y una mujer pueden tener sexo. Y en la Biblia Pablo dice, o sea, no Pablo, sino el Espíritu Santo por inspiración, Pablo por inspiración del Espíritu Santo dice, no se nieguen el uno al otro. Este pastor había llegado con la conclusión con la esposa de que era mejor no tener sexo. Y yo notaba algo raro, muy raro. Eso me ha pasado 2 veces en la vida. Entonces yo empecé a orar, Señor, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué tiene este hombre? Como 20 días, muéstreme. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué? Había algo raro, yo no sabía qué. Y un día el Señor me dijo, él tiene pecado oculto. Y yo empecé a orar, ¿cuál es el pecado? 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 Él había hecho un voto con la mujer de no tener sexo. Llevaban 5 años. A mí me lo contó. Pero él tenía algo raro, entonces yo pensé, ¿cuál es el pecado? Y Dios me dijo, tiene pecado oculto. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Y me dijo, él toca a los niños. Cuando la Biblia manda hacer algo, es porque Dios sabe cómo son las cosas. Escúcheme, no sea el inteligente, no sea el pilo. No me crea a mí. Si está en la Biblia, está en la Biblia. Si no le gusta lo que dice la Biblia, con mucho gusto arranque la hoja. Y si después dice la Biblia, no mienta, arranque también esa hoja porque de pronto a usted le gusta mentir. Si no le gusta sino su mujer y 3 más, pues arranque la Biblia de la hoja donde dice no adulterar. Y poco a poco se va a quedar con las pastas. Lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, no es lo que le parece a usted. Y de pronto a usted le duele o no le duele. Cuando yo llegué al Evangelio, hace más de 30 años, me hablaron del diezmo y yo venía a una iglesia donde me habían robado, literalmente, por mi ignorancia. Y cuando me hablaron del diezmo, yo no quise diezmar, me hice el bobo. Y no aprendí a diezmar, yo aprendí a diezmar después de 3, 4, 5 años. Gracias a Dios por las mujeres. Mi esposa es diferente a mí. Y digo, no, pues si nos metimos en esto, seamos obedientes, y si no, ¿para qué? Y entonces no hay nada más terrible que una mujer que tome la decisión de tomar la decisión de hacer algo. Porque la mujer se le mete algo en la cabeza, es más fácil quitarle la cabeza que cambiar de opinión. En ese orden de ideas, gracias por las mujeres, porque muchas veces son más sensibles y más sensitivas. Entonces ella dijo, no, pues nos metimos a esto y vamos a, así nos hayan robado, diezmemos. Y yo diezmaba de mala gana. Pero ¿sabe qué aprendí? La Biblia dice que demos con gozo y con alegría. Pero en ninguna parte dice que aunque usted esté bravo y rabón, no dé. ¿Entendió? Usted puede coger una semilla y de mala gana botarla, pero la tierra es tierra y da fruto. Después de 2 años de que mi esposa estaba cantalitándome, diezme, yo hice una oración. Llevamos 2 años ya en la iglesia. Yo hice una oración, Dios, ¿para qué voy a servir el diezmo? Y escuché la voz de Dios que me dije, mira atrás. Y miré y llevamos 2 años. Yo había salido de una quiebra donde había perdido una empresa que tenía 60 empleados. Compraba una tractomula de madera con 1000 piezas de madera, hacía 500 camas mensuales. Uno no tiene que pasar por una quiebra para conocer a Dios. No tiene que pasar por una enfermedad para conocer a Dios. No tiene que pasar por la muerte de un familiar para conocer a Dios. La Biblia aclara que el hombre es necio. Y cuando el hombre es necio, cierra el corazón a Dios. Y por causa de que el hombre cierra el corazón a Dios, le vienen cosas feas. Pero Dios es bueno. La Biblia dice que cuando el hombre está en la mala y clama a Dios, Dios lo socorre. En ese tiempo terrible me colocaron un revólver. Usted o me paga o coja a su esposa y la viola y se la mando en bolsas de basura. O sea, me pasaron cosas muy terribles. Y en ese momento conocí al Jesús de la Biblia. Y yo le puedo decir que Dios sí da dinero. Pero no estoy aquí para contarle mis cosas. Voy a contarle lo que dice la Biblia. Entonces vamos. Deuteronomio 2 veces, Jesús y Corintios 4, 1 Timoteo 5 y vamos a Hebreos 10, 28. Hebreos 10, 28. Dice la Biblia: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos demostrado 6 versículos. Escuche por favor esto. Por favor siga la enseñanza. No se rabone. No cambie no apague la enseñanza.
La Biblia dice por boca de 2 o 3 testigos. Hemos demostrado 2 versos en el Antiguo Testamento y hemos demostrado 4 en el Nuevo, donde la Biblia dice por boca de 2 o 3 testigos. Los cristianos, que son impios guiados por Dios, dicen para sacar una norma de doctrina. Doctrina es lo que nosotros hacemos de cumplimiento. Como mínimo tiene que estar 2 o 3 veces. Entonces, oramos porque la Biblia habla más de 3 veces sobre la oración, dando a entender que hay que orar. Ayunamos porque la Biblia lo manda. Pregunta. Pastor, yo estoy confundido, Sí. porque su merced da 2 citas en el Antiguo y bueno, 4 en el Nuevo, diciendo que habla de diezmo. Y en esos que su merced cita. Bien, lo que pasa, perdón un momentico, Joséito, estoy colocando el fundamento bíblico. ¿Me explico? Todavía no estoy hablando de diezmos. Estoy diciendo, voy a hablar de los diezmos, pero para hablar de los diezmos le voy a demostrar que la Biblia manda diezmar. ¿Y cómo sabe usted que la Biblia manda diezmar? Porque en la Biblia manda 6 veces, 6 veces. Para hacer algo, para que usted haga algo, tiene que leerlo en la Biblia 2 veces, o 3 veces, o más de 3 veces. Pero es que, Entonces, hasta ahora no he hablado de los diezmos. no, pero es que yo lo que me voy es que esas citas que usted habla de delitos o de acusaciones. Muy buena percepción. El principio rector es este: por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Usted es un hombre que vende dulces, vende diferentes dulces, gomitas, vende diferentes dulces. Mencióneme por favor 3 dulces. Vende chitos, Todo rico. Los Tacos. tacos. Entonces decir, José solo vende tacos, es que José solo vende paquetico de tacos, eso no es verdad. José tiene una chaza donde vende dulces. En esos dulces hay chocolatinas, hay dulces de chocolate, hay dulces de coffee, hay dulces de esto, dulces de aquello. Entonces, lo que usted me está hablando, de que ahí está hablando de un paquete. Yo le estoy hablando de que usted vende dulces. O sea, entre los dulces hay muchas cosas. Si bien es cierto que en cada una de las citas se mencionan diferentes delitos, hay una que es constante. Tiene que tener 2 o 3 testigos. Esa es la constante. ¿Me explico? Entonces, el énfasis aquí es, mire las citas. En cada cita dice tenga 2 o 3 testigos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero mostrar. Ahora, los cristianos o los católicos o inclusive los de otras religiones, los musulmanes, cuando está un mandamiento 2 o 3 veces, lo toman de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? Obligatorio cumplimiento. ¿Hasta ahí es claro? Entonces, hemos mostrado que la Biblia dice 6 veces. 6 veces. 6 veces. ¿Estamos de acuerdo? 6 veces. 6 veces manda para que usted haga algo, tiene que estar en la Biblia 2 veces, 3 veces o más. Si usted lo lee, o sea, hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hablar. Escúcheme, vamos a mirar un ejemplo bíblico. Vamos a mirar la fe de Zacarías. Lucas 1, 11 al 18. La fe de Zacarías. ¿Saben quién es Zacarías? El papá de Juan el Bautista. Sí, ese es Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Cómo? El esposo de Esther. El esposo de Elizabeth. Elizabeth. Mire lo que hay 2 tipos de fe: fe de la carne y fe del espíritu. La carne es contra el espíritu. Zacarías 1, 11 al 18 dice, solo lo que dice la Biblia. Vamos a tener en cuenta los parámetros de que esté 2 o 3 veces. ¿Listo? 1, 11. Zacarías está ministrando como sumo sacerdote y dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrevino temor, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Cuál es la oración de Zacarías? Tener un hijo. ¿Sí o no? Dice ahí, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver al corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Escucha esto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esa pregunta es duda de incredulidad. ¿Es claro? O sea, él dice, pero soy viejo, mi mujer es vieja. Y ya las mujeres pues se les quita la menstruación y no pueden, o sea, les pasa la menopausia y ya no pueden tener hijos. Él está viendo las circunstancias. ¿Es claro? Miren lo que dice, él está viendo las circunstancias. O sea, dice, pero yo soy viejo, ¿cómo va a hacer esto? Entonces, esa es la fe de Tomás. Al Señor hemos visto. Y Tomás responde: si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Esa es fe de incredulidad. O sea, fe que la persona elige no creer. ¿Escuchó eso? La persona elige no creer. Entonces la Biblia dice, ora en lenguas. Ay, pero es que yo no entiendo eso, pero es que eso es loco, es que eso no es así. Ella eligió no creer. La persona dice, vaya a la iglesia. Dios dice, vaya a la iglesia, congrese. Ay, pero yo desde mi casa puedo hacer las cosas bien. Yo estoy bien en mi casa. Eso es incredulidad, por dureza de corazón. Ahora miren el asunto con María. Lucas 1, 26, 34. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el ángel, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Escuche. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Escuchó eso? La duda de María no está dudando de quedar embarazada. ¿Sí es claro? Ella dice, pero si para una mujer que embarazada necesita tener sexo. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Entonces, la duda de María no es de incredulidad, es de falta de conocimiento. ¿Cómo sabemos que es de falta de conocimiento? Mire lo que dice el ángel. 35, respondió el ángel. Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el ángel está respondiendo porque ella tiene ignorancia de la palabra. Ella desconoce cómo va a quedar embarazada. Ella no está diciendo que no puede quedar embarazada. No está dudando que pueda quedar embarazada. Ella dice, pero ¿cómo me va a pasar esto si no me ha acostado con varón? Entonces hay duda de incredulidad y hay duda de dureza de corazón. ¿Cómo sabemos eso? Mire lo que dice Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando usted no conoce que necesita tener 2 o 3 versos o más que digan que diezma, usted dice no hay que diezmar. ¿Sí estoy siendo claro? Cuando usted no lee la Biblia, pues no conoce. Cuando no va a la iglesia, pues no conoce. Y si de remate escucha predicadores que dicen que no hay que diezmar, pues usted va a conocer lo que dice ese predicador, pero no lo que dice la Biblia. Entonces, aquí dice: mi pueblo destruido porque le falta conocimiento. La Biblia dice: este es el amor a Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su único Hijo, a quien has enviado. Pero la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, hay hombres que usan la Biblia y leen en la Biblia que el ángel le dijo: desde el primer día tuve oposición
por el príncipe de Persia, y esos hombres leen, hay guerra espiritual. Pero en este tiempo, ni en este tiempo, y nunca ha habido guerra espiritual. Nunca ha habido guerra espiritual. Nunca. Entonces hay hombres que leen desde la carne. Aquí está diciendo que el problema de los que dicen que no hay que diezmar, ojo, unos es porque no tienen conocimiento de lo que dice la Biblia. Algunos tienen conocimiento de lo que dice el pastor A o el pastor B. Y el pastor A dice no hay que diezmar, o el pastor B dice no hay que diezmar. Y el otro pastor dice hay que diezmar o hay que diezmar. Tienen conocimiento de lo que dicen los pastores, pero no de lo que dice la Biblia. Entonces, el problema, la ignorancia, hay dos tipos de incredulidad. Incredulidad por desconocimiento de la palabra, porque no se conoce lo que dice la Biblia, y hay incredulidad por dureza de corazón. ¿Por qué dureza de corazón? Porque la Biblia dice en Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Una persona que se gana, que se gana 10, 20, 40, 50 millones de pesos. Yo tengo viejitas que se ganan 80 millones de pesos. Y usted dice, uy, ese pastor le va bien. No. Ellas dicen, es el fruto de mi trabajo. Y cuando van a la iglesia, dan 50, 100 o 200 mil pesos. Ese no es el diezmo. No les estoy reclamando a ellas. Estoy diciendo que hay dureza de corazón. ¿Por qué? Porque es que yo sudo la plata. A mí cualquier peso me toca trabajarlo. O sea, esa persona piensa que está dando de su trabajo, de su dinero. No. Esa persona se ha endurecido en su corazón por amor al dinero. Aunque de 200 mil pesos. Aunque de 1 millón de pesos. Si el diezmo son 8, da 1 millón de pesos y se siente feliz. ¿Por qué se ha endurecido? Porque, escuche, se ha endurecido por falta de conocimiento. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, antes de que tú tuvieras un supermercado, antes de que tuvieras una clica, antes de que tuvieras un carro, antes de que tuvieras una chaza, yo Dios pensé en ti para bendecirte. Yo Dios pensé en ti para sobreabundarte. Yo Dios pensé en ti para que estuvieras sana. Yo Dios pensé en ti para que fueras próspero. O sea, antes de que el mundo empezara, Dios pensó en usted para bendecirlo. Entonces, quiere decir que lo que usted tiene es bendición de Dios, no es por fruto de su trabajo. Entonces, lo que Dios le da es para que usted lo administre. Entonces, cuando a usted le llega plata, usted puede disponer del 90%, el 10% es de Dios. El 10% es de Dios. Hay dos fuentes de incredulidad. La dureza de corazón. La Biblia dice en Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No, yo soy generoso. Mentiras. Si su diezmo son 8 millones de pesos y da 200, no es generoso. Tiene amor al dinero. Si doy 1 millón de pesos suena mucho. No. Dios espera que usted diezme. Pero escuche, el problema no es dar 1 millón de pesos. Porque si usted se gana 50 mil pesos en el día, su diezmo son 5 mil diarios. Y cuando va a la iglesia, da 2 mil. Tampoco. Tiene el mismo problema que el que se gana 8 millones de pesos. Problema de dureza de corazón. ¿Sí estoy diciendo claro? Si usted se gana 5 mil pesos al día, sus diezmos son 500. Y si trabaja 20 días, 2 por 5 días, se ganó 10 mil pesos. ¿Cuánto es? Se gana 100 mil pesos, ¿cierto? Entonces el diezmo, ¿cuánto es? 5 mil pesos. Pero cuando va a la iglesia da 2 mil pesos. Si usted es pensionada y le llega una pensión de 1.500.000, el diezmo son 150. Ah, pero es que me descuentan la salud, me descuentan esto, sí, pero usted recibe 1.500.000. Pero usted no diezma 150. Diezma 20 o 30 y siente que está en una maravilla. ¿Me hago entender? El problema no es la cantidad, el problema es el amor al dinero. Entonces, la Biblia dice, Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, María pregunta, ¿cómo va a hacer esto? No porque tenga incredulidad, sino porque no conoce cómo va a hacer eso. ¿Sí es claro? Es incredulidad de falta de conocimiento. Y hay incredulidad de necedad. Zacarías era viejito, se le aparece el ángel y le dice, ¿pero cómo? Porque él está pensando, soy viejito, mi mujer ya es viejita, o sea, no hay cómo. Entonces, dos tipos de incredulidad. Incredulidad por falta de conocimiento, incredulidad por dureza de corazón. ¿Qué dice Isaías 5:13?
téngame un poco de paciencia y este tema lo agotamos hoy y usted va a tomar la decisión. Lea la Biblia. Lea la Biblia. No me crea a mí. Si usted tiene una Biblia cristiana, ahí dice. La Biblia católica también dice, Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. O sea, la falta de conocimiento hace que uno sea cautivo. Listo, ¿hasta ahí es claro? ¿Qué es lo que pasa cuando uno gana plática? Escúcheme, cuando gana poquita plática. Una vez vino un habitante de calle aquí. Uy, pastor, mire, por favor, ayúdeme. Deme, por favor, déjeme quedar aquí esta noche. Y yo le dije, ok, pero hagamos una cosa, me da la mitad de lo que gana. Uy, padre, me sale muy caro. Muchos habitantes de calle tienen más plata que la que usted tiene en el bolsillo ahorita. Dejémoslo ahí. Mire lo que pasa cuando la persona gana dinero. Cuando la persona ya se estabiliza y se siente la berraquera. Hebreos 3, 17 al 19. Hebreos 3, 17. Estamos hablando de diezmos. Estoy colocando el fundamento. El fundamento. Hebreos 3, 17 al 19 dice: y con quienes estuvo él dispuesto 40 años, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto, y a quien juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Estos no pudieron entrar porque tenían incredulidad. O sea, ellos eligieron no creer. Ellos eligieron no creer. La Biblia dice: no endurezcáis vuestro corazón, como en el desierto. Abraham diezmó 500 años antes de que existiera la ley. Abraham diezmó. Y la Biblia dice que era riquísimo en gran manera. Jacob diezmó 250 años antes de la ley. Y la Biblia dice que cuando regresó a donde su hermano, tomó lo primero que había a la mano. Usted haga las cuentas. Al día de hoy, él le dio como 600 animales. 560, 600 animales. Entre vacas, camellos, ganados. Haga la cuenta hoy. Dice que Jacob tomó lo primero que le vino a la mano y se lo dio a Saúl. Eso en la plata de hoy son 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Cuando Jacob duerme, que tiene un sueño y ve una escalera, dice, hizo un voto con Dios. El voto de Jacob es este: si Jehová va conmigo y me da techo sobre mi cabeza, comida para comer y vestido, solo le pido eso, Jehová será mi Dios, y el diezmo daré. Y usted puede leer que Jacob era riquísimo en gran manera. Cuando vino de regreso a encontrar con Esaú su hermano, le regaló 560 animales. Al precio de hoy serían más de 3.000 millones de pesos. El diezmo siempre bendice. El diezmo siempre bendice. El diezmo siempre bendice. El diezmo siempre bendice. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Sigamos. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Ya les dije, tengan un poco de paciencia. Pero usted va a agotar el tema hoy y ya usted queda con argumento para o sí o no, pero es un argumento bíblico. Indefectiblemente diezmarás, dice la Biblia. La palabra de Dios dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiese tu campo cada año. Escuche esto: indefectiblemente quiere decir sin faltar o dejar de hacerlo. ¿Escuchó eso? Indefectiblemente, sin faltar o dejar de hacerlo. Listo. Ahora vamos a mirar. Ya vimos, la Biblia habla aquí en Deuteronomio de indefectiblemente diezmarás, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, acuérdense que es 2 citas o 3. Mucha gente dice que el diezmo es del Antiguo Testamento.
Pero miremos lo que Jesús en el Nuevo Testamento dijo. Mateo 23, 23. Estas son palabras de Jesús. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis, o sea, están diezmando, la menta y el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante en la ley, la justicia, la misericordia de la ley. Ojo, escuche, diezman la menta y el comino y no hacen esto, aquello y lo otro. No está diciendo que no hay que diezmar. Voy a poner un ejemplo. Esposos, usted que paga el arriendo, que le compra ropa a su mujer, pero que no le besa, que no la consiente, que no la saca a pasear. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es lo que está diciendo ahí. ¿Es claro? ¿Sí es claro? O sea, no está invalidando. Está diciendo, como hace esto, no hace aquello. Dice, y dejas lo más importante en la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ojo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, está hablando del diezmo. Jesús está diciendo, ¿sabe qué es la menta en el eneldo? Ustedes han visto en las casas, en la florita, por la calle en Bogotá, o en muchas partes, que se levantan florecitas amarillas como diente de león, ¿sí? Entonces, la comino y el eneldo se daban así, cerca de las casas. Entonces ellos eran rigurosos. Cogían de 10 plánticas, cogían una y se la llevaban a Dios. Pero eran mala gente. Eran mala gente. Jesús está diciendo, diezme, o sea, diezme y sea buena gente. ¿Qué más dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento de los diezmos. ¿Cuántas veces va en el Nuevo Testamento de los diezmos? Una. ¿Qué más dice el Nuevo Testamento de los diezmos? Vamos a ir a Hebreos. Hebreos es un libro que está en el Nuevo Testamento. Hebreos es un libro que está en el Nuevo Testamento. Muchos pastores dicen, es que eso habla del Antiguo Testamento. Miren, no se deje confundir. El 87% de lo que está en el Nuevo Testamento está en el Antiguo. ¿Es claro? El 87% de lo que está en el Nuevo Testamento está en el Antiguo. Igual con Hebreos. Entonces, vamos a leer este. Por favor, estamos hablando del diezmo. Acuérdense, con boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Con esto terminamos. Hebreos 7. Voy a leerlo todo y les voy a pedir gentilmente que cuenten con su dedito cuántas veces habla del diezmo. Ya llevamos una. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, una vez. Por favor cuente, una vez. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. Ah, no, van 2 con Jesús. Le dio de los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sigamos al verso 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos. ¿Cuántas veces van? 3. Van 3 veces. Una a Jesús y 2 acá. Del botín, o sea, Abraham diezmó. 5. Ciertamente los que de entre vosotros, de entre los hijos de Levi, reciben el sacerdote, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. 4 veces va hablando en el Nuevo Testamento de los diezmos. Eso de que el Nuevo Testamento no habla de los diezmos es mentira. El Nuevo Testamento sí habla de los diezmos, sí habla de las ofrendas. Sigamos, verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía la promesa. ¿Cuántas veces van? 5. Van 5 veces. 5 veces. El 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales allí, y uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Cuántas veces va? 6. El 9, verso 9. Y por decirlo de alguna manera, Abraham pagó el diezmo. ¿Cuántas veces van? 7. También Levi, que recibe los diezmos. ¿Cuántas veces va? 8. Van 8 veces. Escúcheme esto. Abraham diezmó 500 años antes de la ley. Entonces no me puede decir, es que el diezmo es de la ley. No, señor, porque no hay ley. Jacob diezmó 250 años antes de la ley. Es que el diezmo es de la ley. No, señor, porque Jacob diezmó 250 años, no hay ley. ¿Es claro? El diezmo lo que hace es regular. O sea, la ley lo que hace es regular.
Un ejemplo. Está escrito, eso ya lo toca a usted, que si una persona vivía lejos, la idea era que si tenía cosecha de naranjas, le daban 10 bultos de naranja, cogía uno y lo llevaba al templo. Estamos en Bogotá, Colombia. Suponga que la persona vive en Cartagena. No hay avión ni hay flota. Entonces se tiene que venir en burro. ¿Qué cree que, cuánto dura ese pasaje? De allá a acá. ¿Un día? No. En burro dura más de un día. ¿Qué cree que va a pasar con las naranjas después de magullarlas y traerlas desde Cartagena a Bogotá? En burro. Pues muchas van a venir magulladas, muchas van a venir dañadas, muchas van a venir podridas. ¿Sí o no? Pues en la ley dice que si usted vive lejos del templo, puede vender eso allá, traer el dinero y aquí usted da el dinero. Hoy en día Neki. ¿Sí es caro? ¿Sí es caro? O sea, la ley dice, si usted trae la cosecha desde Cartagena en burro, lo más seguro es que la cosecha llegue podrida. Entonces, venda la cosecha, venda el bulto de naranjas allá y traiga el dinero del bulto de naranjas y lo da en el templo. Eso es lo que hace la ley. La ley no manda diezmar, la ley lo que hace es regular el diezmo. Regular el diezmo. Eso es lo que hace la ley. La ley no manda diezmar, la ley regula el diezmo. ¿Me hago entender? Antes de la ley está Abraham diezmando 500 años antes, Jacob 250 años antes. La ley regula el diezmo. En el Nuevo Testamento Jesús manda diezmar y hemos visto aquí en Hebreos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 7 veces en el Nuevo Testamento que se manda diezmar. Jesús 8 veces. Es claro, Jesús 8 veces. Abraham 9 veces. Jacob 10 veces. Y la regulación que pone en la ley, ¿es claro? Escúcheme por favor. La Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hemos demostrado por la Biblia que la Biblia habla 9 veces. 3 en el Antiguo Testamento. 3 y 6 veces en el Nuevo Testamento. Habla de diezmar. 6 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el problema que hay con la plata? Escúcheme por favor lo que va a decir y póngame mucha atención y no se ofenda. Muchos hombres dicen todas las mujeres son putas. Eso es mentira, mentira. El número de mujeres prostitutas con relación al enorme número de mujeres que hay es muy chiquitico. Ese es un mal juicio. Es un mal juicio. La gran mayoría de mujeres no hacen eso. Muchas mujeres dicen todos los hombres son de la misma, cortados con la misma tijera. Eso es mentira. Porque no todos los hombres son homosexuales, no todos los hombres son fumadores y no todos los hombres son pícaros. Ese es un mal juicio. Decir que todos los pastores son ladrones es un mal juicio. Decir que en todas las iglesias roban es un mal juicio. Hoy hemos visto 9 veces donde la Biblia habla diezmar. La Biblia declara en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hay un predicador que es muy famoso que usa un peluquín que dice no es tiempo de diezmar y coge 1 Corintios 16, 1. Léalo usted, ahí está hablando de la ofrenda, de la ofrenda, de la ofrenda, de la ofrenda, no de los diezmos. Dice, en cuanto a la ofrenda, ¿de qué está hablando? De la ofrenda. Para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Está hablando de ofrendas, no de diezmo. Y este predicador famoso, que es muy famoso y habla de los últimos tiempos y la tercera guerra y que ya se va a acabar el mundo, usa este verso, uno solo, para decir que no hay que diezmar ni ofrendar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hágale caso a lo que dice la Biblia. Escúcheme por favor. Con esto termino. Use el sentido común. Si usted se vuelve a Cristo porque está enfermo y espera que Dios lo sane,
pues Dios lo sana y sigue pobre. ¿No le parece a usted como un poco ilógico que Dios le quite el cáncer o el SIDA y lo deje pobre? Eso es muy bobo. Piense en una mamá que tiene hijos. La mamá cuando tiene el hijo, ¿solo le da el pañal? No, le da los pañales, la ropa, la comida, lo baña, lo cuida. Si eso hace una mujer que nació en pecado, ¿cuánto más no va a ser Dios, que es el dador de los cielos? Escúcheme, yo soy un hombre que cuando hablo de que Dios sana. Hablo de que Dios quita la pobreza y da dinero. Hablo de que Dios da poder. Yo no me centro únicamente en hablar de plata, pero tampoco me centro únicamente en hablar de sanidad. Tampoco me centro únicamente en poder. Escuche las predicaciones. Yo hablo así porque en muchas iglesias, muchos predicadores hablan de Jesús para salvación y dan a entender que la salvación es evitar ir al infierno, y eso está bien. Pero Jesús no solo evita que usted vaya al infierno. Jesús le quita la enfermedad y lo sana y le enseña cómo hacer para que esté sano. Jesús le quita la pobreza y le enseña cómo hacer para no ser pobre. Jesús le quita la enfermedad y le enseña cómo hacer para no estar enfermo. Jesús le quita la pobreza, la tristeza, la deuda, la depresión. Así funciona. El mensaje del Evangelio es un mensaje completo. Es un mensaje completo. Ahora bien, si en la Biblia, que es la palabra de Dios, dice diezme, usted no tiene que entrar en profunda oración o analizar. Voy a esperar que Dios ponga en mi corazón a hacerlo. No, es muy tonto, porque la Biblia dice diezme. La Biblia dice no matarás. De pronto usted se enrabona con su esposa, con su cónyuge, y no voy a orar a ver si Dios me pone a matarla. No, la Biblia dice no mate. Usted obedece a Dios, usted no mata. La Biblia dice no mienta. Igual mandamiento es diezme y ofrende. Ahora, la Biblia a los pastores dice qué hacer con los diezmos, las ofrendas. Lo primero que dice es el obrero tiene su salario. No ponga bozal al buey que trilla. O sea, parte de los diezmos de las ofrendas se coge para el sostenimiento del sacerdote, de su casa. Pero cuando hay sobreabundancia, la Biblia le dice al sacerdote, o sea, con los diezmos haga obra social, ayude, sirva. ¿Por qué los curas recogen en las misas la limosna y nadie les dice nada? Porque los curas han sido muy pilos. Ellos hacen colegios y dicen, mire, ese colegio lo hicimos nosotros para los pobres. Entonces la gente sabe que los curas con la plata ayudan a la gente. Entonces nadie habla de los curas. ¿Por qué se habla de los pastores? Porque muchos pastores tienen 5,000 ovejitas. Y qué bendición. Entonces los diezmos que reciben, pues son hartos. Ellos ayudan. Pero si usted tiene un trabajo donde trabaja 1 hora, le van a pagar el sueldo de 1 hora. Pero si tiene un trabajo donde tiene que trabajar 50 horas, sería injusto que le pagaran el sueldo de 1 hora. ¿Estamos de acuerdo? Y si usted tiene un trabajo donde trabaja 1 hora, sería injusto que le pagaran el sueldo de 50 horas. Entonces, si un pastor es un pastor de 5 ovejitas, pues sería muy tonto que tuviera un sueldo de 7 millones, de 12 millones. Pero si es un pastor de 5,000 ovejas, o de 20,000, como hay el caso en Colombia, sería injusto que tuviera un sueldo de 7 millones. Ser pastor es un camello, es durísimo. Es un trabajo durísimo, durísimo. Porque es someterse a que lo critiquen, lo juzguen, le hablen mal de usted, de su esposa, de sus hijos, de su ropa, de su comida, de lo que dice, de lo que no dice. Es un trabajo durísimo. Y de remate Dios llama de pastor a gente que más bien es medio brutica. O sea, gente que no es muy pila. ¿Por qué la llama? Porque cuando uno es pastor y tiene problemas, Dios ayúdeme, uno lo primero que hace es buscar la ayuda de Dios. Ser pastor es un trabajo berraquísimo. Porque es tratar con gente que es necia, que ama el dinero, que es tacaña, pero que quiere que se le dé, que se le atienda, que se le sirva, que se le visite aquí, que se le visite allá y que llamen de mañana, tarde y noche. Y los pastores, como somos llamados por Dios, entonces, ¿qué hace el pastor? Pues una persona que no diezma, que no ofrenda, que pudiendo dar 5 millones, da 100, lo llama a uno que tiene un problema y uno lo escucha y le responde y va y lo visita. Porque los pastores vivimos por la fe. Yo como pastor, yo diezmo. Yo sé que cuando diezmo, Dios me sobreabunda.
entonces yo no vivo de sus diezmos. En mi caso personal, mi iglesia no es de 500, no es de 50. Entonces, los diezmos con los que yo recojo acá, que algunos no diezman y se lo hacen, no lo hacen con integridad, pero escriben diezmo. O sea, pudiendo dar si se ganan 50.000 pesos, son 5.000 pesos por 7 días, pues cierto son 35, pero dan 8.000, 10.000 pesos. Y dice, ese es mi diezmo, fue el problema de ellos, problema de cada cual. O el que se gana 8 millones, da 200 a 1 millón y dice, ese es mi diezmo, pues es problema de ellos. Yo creo lo que dice la Biblia. De lo poco o lo mucho que recojo, yo diezmo. Y yo recibo. Yo recibo. Cuando yo hablo de dinero, yo no estoy pensando en que usted me dé dinero a mí. Estoy pensando en que usted prospere. Porque cuando usted diezma, libera sanidad en su vida. Cuando usted diezma, libera protección sobre sus hijos. Cuando usted diezma, libera entendimiento sobre sus hijos. Cuando usted diezma, libera el favor y la gracia de Dios sobre su esposo, sobre su hijo, sobre su casa. Por causa del diezmo, de la bendición que hay en el diezmo, sus hijos se pueden volver cristianos, sus nietos se pueden volver cristianos. Por causa de la bendición que hay en el diezmo, usted puede vivir sin que la roben, sin que la engañen, sin que se enfermen. Esto es lo que dice la Biblia del diezmo. Por favor, revise las citas, vaya a la Biblia. Y si después de leer esto considera que los pastores son ladrones y son picados, pues no diezme, quédese con su plata, no hay problema. Pero yo que conozco a Dios, le digo esto: mi casa y yo servimos a Jehová. Frente a usted he puesto la vida y la muerte. Escoja la vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy nos abrió los ojos para ver, los oídos para oír y el corazón para entender. Y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra del Espíritu Santo de Dios se la revela a usted de una manera clara. Escúchenme, no sea vivato. Algunos dicen, pues para ahorrarme lo de los diezmos, sigo la iglesia por internet. Tan lindos. Pues siga la iglesia por internet, pero diezme y ofrenda al pastor. Mándele por net y por darle plata, pero haga lo correcto. Usted es el que gana cuando diezma. Usted es el que gana. El diezmo muestra su honra a Dios, porque la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Cuando usted diezma y ofrenda, está honrando a Dios. Si usted dice que ama a su esposa y cada vez que puede le echa flores o piropos o mira a otras mujeres, la verdad es que no la ama. Entonces, si usted dice que ama a Dios, ore y diezme. Si dice que ama a Dios, ayune y diezme. Si dice que ama a Dios, lea la Biblia y diezme. Y usted sabe cuánto es su diezmo. No se haga el artista. Una vez tuve una señora que trabajaba haciendo costuras. Pastor, ¿y yo cuánto debo diezmar? Vendí la blusa en 100.000. Pero imagínense que la tela me costó 45. Cada botón me costó 8.000 pesos. El hilo me costó 15. O sea, haciendo cuentas como si yo fuera un bobo, haciendo cuentas. Y no, es que la verdad, y Dios lo sabe, solo me gané 3.000 pesos. Porque es muy fácil dar 300. A ver, ¿quién le mandó el cliente? Dios. Usted no trate de ser pilo ni de ser capaz. Ahora bien, yo como pastor no tengo autoridad bíblica para exigirle a usted que diezme. ¿Escuchó eso? Yo como pastor, ningún pastor tiene autoridad bíblica para decirle, bueno, el diezmo. Y si no, la coloco en la lista negra, ahí detrás de la puerta que todo el mundo, fulanito de tal está viendo 3 meses de diezmo. Yo no tengo autoridad bíblica para hacer eso. ¿Es claro? Yo le enseño y espero que usted sea sensible y haga caso. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Declaro que esta palabra penetra en el corazón, la mente, el entendimiento de todos y cada una de mis ovejitas y de todos y cada uno de los que escuchan. Señor, pido en el nombre de Jesús que esta palabra le sea revelada, que le sea iluminada en el corazón y que caminen en el poder del Espíritu Santo y que aprendan a ser obedientes. Declaro que por causa de que usted inclina su corazón para ser obediente, la bendición de Dios viene sobre su casa y los problemas que tiene son resueltos y las enfermedades son quitadas y aprende a ser feliz y vivir con paz en el nombre de Jesús. Somos William Rodríguez, estamos en la iglesia que está en el Pan del Cielo en Bogotá, Colombia. Si quiere conocer más de nosotros, ahí están los datos en YouTube, en internet, conéctese con nosotros. Si sigue este ministerio, diezme y ofrende. Prospere y venza en todo, siempre, en el nombre de Jesús. Chao, chao, chao.